Buen día, querido hermano. Me alegra mucho dirigirme a usted esta mañana de día lunes, inicio de semana. A partir de hoy, si el Señor me lo permite, trataremos de reflexionar sobre algunos episodios de la vida y ministerio de Jesús junto a sus discípulos. Comenzamos ahora con un evento narrado en el Evangelio de Marcos, uno de los 4 relatos históricos que tenemos acerca del Señor Jesucristo. Esto hace que sea un escrito muy especial, porque sin lugar a dudas, no ha habido en la historia de la humanidad una persona que se pueda comparar con el Señor Jesús. Su presencia en nuestro mundo ha dejado una huella que ni siquiera 2000 años han logrado borrar. Es más, mientras que otros grandes hombres han ido surgiendo y desapareciendo, Cristo no ha dejado de ser adorado y amado por millones de personas por todo el mundo hasta el día de hoy. Nuestro pasaje se encuentra en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, del versículo 29 al 31, que narra la sanidad de la suegra del apóstol Pedro. Dice así el pasaje en Marcos capítulo 1, versículo 29 al 31. Dice que al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón Pedro y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Hermanos, estos pasajes pues narran cómo Jesús iba haciendo esta obra de sanidad en los necesitados, en los enfermos. De hecho, él en la sinagoga acababa de expulsar demonios. Y luego, al salir de la sinagoga con los discípulos, que llega a la casa de Simón y Andrés, pues sin duda alguna había gente, ¿verdad?, que le estaba siguiendo porque había causado un gran alboroto en la sinagoga, y eso pues, todo eso se había diseminado, y la gente, los curiosos, los religiosos, pues ya le comenzaban a seguir porque él estaba ya obrando y predicando y enseñando y con autoridad. Pero en este pasaje hay algo importante, y es que Jesús había comenzado una relación con estos hombres tan comunes y corrientes como usted y como yo, y que al final de su ministerio, cuando él asciende al cielo, los empodera como apóstoles para que lleven el evangelio por todo el mundo y hagan discípulos. Yo quisiera que rápidamente, si usted tiene su Biblia, vaya a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. Hay una nota ahí que dice así: el siguiente día otra vez estaba Juan, hablando de Juan el Bautista. Dice, y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Dice, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Él les dijo, venid y ved. Entonces ellos fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era la hora décima, como la hora décima, dice. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús.
Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hago referencia a esta nota porque, como les digo, él había comenzado una relación con estos hombres. Y vamos por partes. Estos estaban siguiendo a Jesús. Y el Señor les dice: ¿qué buscáis? ¿Qué quieren? Y aquí surge la primera pregunta. ¿Qué buscamos en Jesús, hermanos? ¿Qué es lo que queremos de Él? ¿Por qué le hemos buscado o por qué le seguimos? Si es que le seguimos. Los discípulos le acompañaron porque querían conocerle. Vea qué interesante. Querían conocer a Jesús. Y es que usted no puede conocer a alguien de primas a primeras. Tiene que estar con Él, caminar con Él. Interesante porque Jesús los lleva a su casa. Y abrir nuestra casa significa mucho porque estamos abriendo, estamos dando a conocer quiénes somos, cómo vivimos. Estamos compartiendo lo que tenemos. Le pregunto nuevamente: ¿conoce usted a Jesús? ¿Qué tanto le conoce? En el marco de un proceso discipulado, hermanos, es necesario conocernos con la otra persona. Se trata pues de compartir nuestra vida, sentarnos alrededor de nuestra mesa y compartir lo que tengo. Ahí comienza todo y Jesús lo hace, Él abre la puerta de su casa. Interesante. Y dice que se quedaron ahí esa noche. Qué tremendo privilegio el de estos discípulos de Juan el Bautista. No sé qué comieron, hermano, no me imagino si pidieron algo o qué fue lo que comieron. Eso quizás no lo detallan, no lo van a detallar. Pero me imagino que el Señor Jesús fue un gran anfitrión esa noche. Así que aquí vemos un gran ejemplo de cómo crear un marco de amistad y de confianza. Por lo que tenemos que romper esquemas y paradigmas y entrar en esa esfera distinta a la institucional que muchas veces en la iglesia se nos ha enseñado. En las iglesias se nos ha enseñado. Creo, hermanos, personalmente, que hay que desaprender, que es un proceso que solo yendo a la Biblia lo podemos encontrar. Bueno, luego vemos a Jesús en la casa de Pedro. Una vez que terminó la reunión en la sinagoga, Jesús y sus discípulos fueron a casa de Simón Pedro. Parece ser que en aquel entonces el Señor se alojaba en la casa de Pedro. Qué inmenso, qué gran privilegio el de Pedro y su familia. Y ellos regresaron de la sinagoga. Y como les comentaba, el Señor se había hecho popular. Le estaban siguiendo multitudes. Entonces la casa de Pedro ya era incómodo, ya había mucha gente merodeando por ahí. ¿Quién es ese que se queda ahí? Habían perdido la privacidad, pero eso no importaba. Jesús estaba en la casa. El Señor estaba en la casa de Pedro. Otra pregunta: ¿el Señor está en su casa? ¿Habita el Señor en su casa, en medio de su hogar? Bueno, dejémoslo ahí. El caso es que la suegra de Simón Pedro estaba acostada con fiebre. Y dice que cuando estuvieron en la casa, supieron que la suegra de Pedro estaba enferma, acostada con fiebre, y a lo mejor ella quería prepararles algo porque ya vendrían. Quería atender bien a los huéspedes, pero la enfermedad no la dejaba.
Y es que mire, aunque no es un tema central de esta nota, vea, Pedro tenía suegra. Obvio que tenía una esposa también, ¿verdad? Entonces, no pudo tener origen esto del celibato aquí en este pasaje, porque Pedro tenía una esposa. El caso es que la mamá de esta señora estaba enferma, con una terrible fiebre, muy alta. Y Jesús visita la casa, vean, y era consciente de la enfermedad. Jesús estaba con algunos de sus discípulos cuando se acercó a ella y trató la fiebre de forma similar a la forma que había reprochado a los demonios estando en la sinagoga. Mandó que la fiebre abandonara a la enferma y la fiebre cesó inmediatamente. La señora fue capaz de levantarse, incorporarse a las labores domésticas para servirles, dice. En aquella época se creía que la fiebre era una enfermedad, no como lo vemos hoy, vea. Era una enfermedad con diversas dolencias, diversas sintomatologías, ¿vea? No era como hoy, vea, que nos tomamos una aspirina o otro medicamento de esos que venden en la farmacia sin receta y ya se nos calma o nos dan un tecito, algo, vea. Entonces, en esos tiempos no era así, era una enfermedad. Entonces la suegra de Simón estaba acostada y enseguida, dice, le hablaron de ella. La pregunta es, ¿a quién acudimos en las enfermedades? El apóstol Santiago nos recuerda que si alguien entre nosotros está enfermo, dice que llamen a los ancianos y oren por él. Santiago 5:14. Y hoy en esta crisis, hermanos, de salud que estamos pasando, que hasta los estadistas de los grandes países ricos han pedido oración. Como iglesia, nuestros tiempos de oración en buena parte son por restauración de nuestros cuerpos, por salud, y hemos visto la mano de Dios, hermanos, moviéndose entre la congregación y sus familias, incluyendo amigos. Amigos, hemos estado orando por amigos conocidos que no conocen a Jesús. Y Dios se ha glorificado, hermanos. Hasta por las suegras hemos orado. Que Dios bendiga a nuestras suegras. Dice que entonces rápidamente le hablaron de ella al Señor. Vea, y este es un buen hábito que debemos practicar al presentar a los enfermos delante del Señor en oración. Filipenses 4:6, y digo esto pues porque nos entra la ansiedad, ¿verdad? Y aquí dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias. El apóstol Pedro, con una gran madurez, escribe después, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Voy a dejar por el momento hasta aquí esta reflexión. Continuaremos el próximo lunes. Pero lo que hemos extraído, estos detalles que están ahí en la nota, en esta narrativa de la vida de Jesús, yo le sugiero que usted lo piense, que lo lea, que lo vuelva a escuchar y que pida dirección al Señor para apegarnos a esos modelos bíblicos, a esas partes que están por ahí, ¿ya? Y que nos pueden llevar a transformar nuestra vida y la vida de otros. Que el Señor le bendiga.